Pues nada, muy buenas a todos. Me imagino que irá entrando gente poquito a poquito según Aguchane vaya arreglando el problema que ha habido de última hora. Pero bueno, vamos a ver si os cuento un poquito de la historia del halcón peregrino durante 3 décadas y la importancia que tiene el alineamiento científico en los estudios a largo plazo. De eso se trata en estas charlas. Entonces, bueno, la foto de presentación se llama Felisa y es una belleza de halcón. O sea que esta era para empezar abriendo boca. Bueno, para empezar, pues todo el mundo sabrá que a mí me encantan ver halcones, me encanta estar en el campo, tanto observándolos como trabajando con ellos, niñándolos, eh, pues siguiendo las evoluciones de los pollos, etcétera. Entonces, esa es prácticamente toda mi vida. Claro que de eso, o sea, si nos quedamos ahí, pues poco íbamos a hacer. Entonces, es fundamental el pasar a un siguiente nivel que es las publicaciones científicas. Entonces, nosotros hacemos un trabajo de campo y de alguna forma hay que mostrar al exterior lo que estamos haciendo. Entonces, eh, las publicaciones científicas, si bien no me, o sea, escribir artículos no es uno de mis pasatiempos favoritos, pero bueno, lo paso bastante bien, aprendo mucho, da bastante quebraderos de cabeza, pero bueno, vamos dando pasos y vamos publicando cosas. Y luego está el tema de las comunicaciones orales, los congresos, las charlas, pues como esta, que bueno, que también es necesario, hay que divulgar. Lo que pasa es que yo suelo tener un pequeño problema, y es que, y lo explico en el libro este que os he puesto aquí arriba, con el de aventuras y desventuras, etcétera, es en un capítulo que lo, que lo escribí yo, des- desgrano mi problema con el miedo escénico. A veces, no sé por qué, me entra el miedo escénico y cuando estoy dando una charla, y pues, impresionante. Así que en algunas ocasiones en las charlas me entra una angustia y un terror indescriptible. Aún así tengo que seguir adelante. Y bueno, espero que hoy no me entre ese miedo escénico. Espero que no. En fin, vamos al lío. Antes de nada, pues todo este trabajo que se ha estado realizando en estos 30 últimos años no hubiese sido posible sin la ayuda de un montón de gente. Os he puesto unas fotos para ilustrar pues, unos pequeños ejemplos, pero es que, por ejemplo, este año en el informe de los halcones que hemos hecho para Diputación, solo la gente que ha trabajado conmigo, con el equipo, en el campo éramos 37, creo que éramos. O sea, un buen puñado de gente. Entonces, todos pues encantados de estar trabajando con halcones, desde la observación hasta el aniñamiento a todo. O sea, vamos, todas las fases. Lo de escribir artículos ya no les va tan bien. La mayor parte de lo que os voy a contar está en este libro que publicamos en el 2023, salvo lo que hemos sacado en el año 2024 y 2025, que sea nuevo. Pero bueno, básicamente en este libro explico todo esto y un poquito más. A lo largo de la charla os iré poniendo algunos pantallazos de las publicaciones que hemos ido sacando de cada parte de la vida de los halcones. Entonces ya os lo iré enseñando y lo iréis viendo. Bueno, pues los comienzos de un estudio a largo plazo de una especie. No son fáciles. Entonces, primero, hay que plantear objetivos básicos bien definidos y leerse todo lo que hay sobre la especie o especies similares. A veces hay especies en las que apenas se ha tratado nada. Claro, cuando comenzamos nosotros, ahí en el 97, pues eso, no había nada, no sabíamos nada. Había gente que había hecho algún censo puntual de halcones peregrinos, pero para de contar. Y lo que teníamos era bibliografía de Gran Bretaña y algo de Estados Unidos,
Lo que pasa es que por aquel entonces el halcón peregrino estaba prácticamente extinguido de la mayor parte del mundo. El DDT había causado estragos y las poblaciones estaban, pues ya os digo, prácticamente extinguidas. Había muchos países europeos que no tenían halcones. En Estados Unidos se estaban haciendo unos esfuerzos titánicos para recuperar la especie, en Gran Bretaña, en Alemania, etcétera. Y entonces, pues no teníamos nada con lo que empezar a tirar y empezamos prácticamente a ciegas. Hoy en día, pues hasta tenéis el chat GPT, que le preguntáis y os dice cualquier cosa. A veces hay que tener cuidado con lo que os dice, pero bueno, o sea, el salto es bestial. La información que hay hoy en día con respecto a la información que teníamos 30 años atrás es descomunal, ¿eh? O sea, nada que ver. Entonces, cualquiera que vaya a empezar con un trabajo de estos a largo plazo, tiene información más que de sobra para, por lo menos, ir encarrilando los primeros pasos. Y tenemos capacidad para hacerlo. Un trabajo a largo plazo pues, requiere financiación, personas y tiempo. Eh, si estamos en un centro de investigación, podemos recurrir a fondos de investigación. Claro, que los fondos de investigación, pues para aquellos que estéis en centros de investigación, sabéis que van y vienen y no son perpetuos. Entonces, conseguir fondos de investigación para un trabajo a largo plazo es complicado. Si estáis en ONGs, pues subvenciones. Y si sois mis amigos y yo, pues muchas ganas. Entonces, hay que juntar pues varios de estos pasos. Hay que ponerle muchas ganas y, si es posible, conseguir financiación. Eh, con financiación y sin ganas no hacemos nada, porque pues, la gente que trabaja con especies y en estudios a largo plazo sabe que el dinero que se recibe no es suficiente para cubrir los gastos de lo que se invierte. Y si vamos a hacer un estudio a largo plazo, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos prisa, fundamental, no hay un deadline. De hecho, pues nosotros vamos a hacer este año el año número 30 y pues mientras el cuerpo aguante. O sea, espero llegar a los 50, ya veremos. A los 50 años siguiendo alcohol, los 50 de edad ya los pasé. Pero lo que sí que está claro es que tenemos que ir cerrando ciclos en el camino. Pues hitos de objetivos e hipótesis que nos hemos ido planteando y que los vamos testando, vamos cerrando, vamos publicando, vamos dando paso a otros nuevos a la vez que se van consiguiendo más información. ¿Y cuál es la utilidad de nuestro trabajo o qué utilidad podemos sacar de nuestro trabajo? Pues hay gente que los estudios a largo plazo los mete en base de datos conjuntas. Está bien, todos más o menos de una forma u otra metemos nuestros datos en base de datos conjuntas, pero si hacemos un estudio a largo plazo para meter los datos en base de datos conjuntas, estamos tetrapléjicos. Podemos hacer informes técnicos. Vamos dando pasitos, pero no avanza mucho porque los informes técnicos, si bien son buenos para gestionar, no aguantan mucho el paso del tiempo. Me explico. Los informes técnicos se acumulan en los ordenadores o en las estanterías de los gestores hasta que se olvidan de ellos o que cambian el gestor y desaparecen los informes técnicos. No existen. Podemos hacer publicaciones divulgativas, ya vamos dando pasitos, ya la gente, le estamos enseñando a la gente los resultados de nuestros trabajos, pero si son científicas, mucho mejor, porque tanto unas como otras van dejando el pozo de nuestro trabajo y van llegando a cada vez más gente. Y si hay tesis doctorales en medio, pues ya vamos como cohetes, o sea, porque las tesis doctorales ya reúnen todos los pasos previos. Entonces, todo esto sería ideal, juntarlo todo, pero a veces es muy complicado. Y todo esto, por lo menos en nuestro caso, es con un fin que es la conservación, en este caso del halcón peregrino. O sea, nuestro fin último es conocer y dar a conocer
para gestionar mejor y que todo redunde en la conservación. Pues nada, cuando hacemos un trabajo a largo plazo, pues lo... Espera que os voy a quitar una cosa que me está estorbando aquí y voy a poner un puntero que se vea. Pues todos los trabajos a largo plazo, todos los trabajos que se hacen de una especie empiezan pues con cosas como la ocupación y la reproducción. Pues la ocupación es básica, saber cuántas parejas, cuántos territorios hay. Entonces, pues nos dedicamos a visitar las zonas donde pueden criar, en este caso roquedos, paredes, canteras. Y aparte de ver la ocupación de los halcones, buscamos comportamientos y los nidos. Aquí no vais a ver porque es tan pequeñito, pero bueno, está el halcón entrando a un nido que no se ve. Entonces, este es un caso de un nido que nos costó días encontrar. Entonces, pues tenemos el tamaño poblacional y parámetros reproductores. Vale. Podemos ir un poquito más allá y podemos acceder a los nidos y anillar los pollos. De esta forma estamos consiguiendo trabajar con una técnica que nos va a permitir obtener datos en el futuro. Y luego también podemos hacer análisis de dieta, que esto lo veremos ahora. Entonces, estas últimas fases normalmente no se suelen hacer en los estudios simples, en los básicos. Entonces ya lo vamos complicando un poquito. No sé por qué se ha puesto un garabato aquí rojo. El caso es que, claro, si ponemos anillas, y en este caso anillas de lectura de distancia de los halcones, pues lo suyo es ir a buscarlos. O sea, de nada sirve anillar pájaros con anillas de colores si esperas que otros te busquen te den los datos y que te busquen los individuos. Hay que ir a buscarlos. Cuando empezamos, pues utilizamos Digiscoping, más que Digiscoping era Worryscoping, porque obtenía fotos como esta de aquí, que ya veis que para leer las anillas nos volvíamos locos. Y muchas veces, por ejemplo, este macho de aquí, jamás leímos la anilla. Entonces, metíamos muchas horas para intentar leer las anillas y no conseguimos nada. Así que también metimos muchas horas capturando halcones adultos para marcarlos. Y así ya sabíamos pues, que ese individuo que está ahí criando es el que lleva esta anilla. Entonces, en este caso, publicamos un artículo de cómo capturar halcones y otras rapaces. Claro, vamos teniendo los datos y lo que os he comentado, uno de los datos básicos es la población. Y si tenemos un estudio a largo plazo, las tendencias de población. Aquí vemos que la población halcón tuvo un pico a comienzos de los 2000, luego bajó, volvió a subir. Hay efectos de la gripe aviar, un poco de todo. Y luego tenemos datos como, por ejemplo, la proporción de juveniles en los territorios de nidificación. Aquí en esta gráfica, en gris está la proporción de juveniles con respecto a los adultos que hemos ido detectando a lo largo de los años. Al principio controlábamos pocos adultos y a medida que pasaba el tiempo ya hemos ido controlando pues, prácticamente todos los adultos, todos los ejemplares territoriales de Vizcaya. La proporción de jóvenes es un dato muy importante porque nos dice qué tal de bien le va a una especie. Si hay muchos jóvenes en reproduciéndose en una localidad concreta, puede decir dos cosas. Una es que se está recuperando la especie de haber estado muy mal, que es lo que ocurría con el halcón peregrino en Estados Unidos y en Centro y Norte de Europa después de recuperarse de DDT, o que se nos está yendo al carajo la especie y la población flotante que debía estar compuesta por unos cuantos individuos adultos, pues está desapareciendo y lo que nos ocupa es lo que hay disponible, que son jóvenes. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber qué tipo de información hay y la proporción esta es
fundamentales, muy importantes. Tenemos datos de reproducción. Aquí en esta gráfica de arriba veis la productividad, que son el número de pollos con respecto a las parejas territoriales, que sería el rojo de abajo, con respecto a las parejas que ponen huevos, que sería esta línea que viene un poco por encima, y respecto a las parejas que tienen éxito, que es la línea de arriba. Bueno, pues aquí veis que a partir del 2006 hubo una debacle de la reproducción de la peregrina en Vizcaya. Esto se debe a que a partir del 2006 hemos ido enlazando primaveras con meteorología desastrosa. Cada año nos aparecen uno, dos, tres, cuatro fenómenos meteorológicos extremos que causa estragos en la población. O sea, mata huevos, pollos y de todo. Entonces, antes del 2006 era raro. Pues teníamos picos para arriba y para abajo. Y pues de vez en cuando una primavera venía mala. Luego venían un par de primaveras buenas. O sea, que llover puede llover, pero que vengan temporales polares con vientos de ciento y pico kilómetros por hora, con lluvias salvajes en un par de días seguidos lloviendo y con mucha cantidad de lluvia y con temperaturas cercanas a 0 grado, mata todo. Entonces, en el libro hice una recopilación de todos los trabajos en los que se cita la productividad de halcones en el mundo y hice estas gráficas para ver qué significa que la productividad con respecto a las parejas territoriales esté en uno o debajo de uno. Porque claro, pues digo, la productividad es uno. ¿Y eso qué es? ¿El bueno? ¿El malo? ¿Qué es? ¿La por encima para arriba? ¿Va para abajo? O sea, si no tenemos una mortalidad añadida de adultos, pues en principio con una productividad de uno, la población se mantiene, en nuestro caso. Pero estamos hablando de productividades que están en niveles de los más bajos del mundo. O sea, la productividad de los halcones de Vizcaya es de las más bajas que se tiene registro en todo el mundo. Entonces, nosotros, pues ya os digo, estamos azotados por fenómenos meteorológicos extremos todas las primaveras. A ver si, mira, por ejemplo, en el 2023 la primavera fue medianamente digna y hubo un pico de productividad de halcones. Se notó bastante. Pero esta temporada pasada fue un desastre. Y la anterior, y las previas. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda a entender un poquito qué es lo que está pasando y cómo todo el tema del cambio climático nos está afectando a una especie como esta. Claro, seguimos con los datos y cuando bajamos a los nidos, pues que vamos a anidar los pollos y que menos que recoger todas las muestras de todos los restos de las presas que han comido los halcones. Entonces, aquí está Mikel ahí colgado en uno de los nidos y cogiendo absolutamente todas las plumas que están en el nido. ¿Veis? Aquí está, en este caso sería Julen, mi hermano, está con una bolsa recogiendo todas las plumas. Esto es porque en la mayoría de los trabajos se sobreestima mucho las presas grandes, palomas, no sé, limícolas, nátidas, etcétera, porque son muy evidentes. Por eso es muy importante detenerse a rebuscar entre las rocas, o en este caso es el unido viejo de cuervo, pues todas las plumas que quedan metidas ahí de presas pequeñitas. Luego lo que hacemos es nos juntamos en un punto con las bolsas de todos los nidos y con una colección de plumas de comparación que tenemos, vamos bolsa por bolsa. Esto de aquí sería un ejemplo de una de estas bolsas una vez que hemos limpiado y ordenado todas las plumas que había en la bolsa. Las ordenamos por grupos de especies, por especies, etcétera. Y una vez que lo tenemos, pues aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, estas plumas de aquí, de Pito Real, son las que hay aquí.
Estas de ruiseñor son las que están por aquí, las de opéndula, esta está aquí, las de uvilla están por aquí también, las de collaba ahí. Entonces, lo que tenemos son alas, colas, patas, etcétera, de ciento y pico especies de aves con las que comparamos las plumas que recogemos. Y con esto, pues por ejemplo, publicamos este artículo en el que analizábamos si la dieta, el tamaño de las presas de los que se alimentan los halcones influye de alguna forma en el tamaño de la pollada, porque supuestamente, lo que decían otros autores es que a polladas más grandes, los halcones cazan presas más grandes. Nosotros vimos que eso no es así. Ya luego os explicaré. Y esto es debido a que hay ejemplares que se especializan en cazar presas pequeñas. Luego os explico. Bueno, en este pantallazo tenéis un ejemplo de, fijaros, dos, cuatro, seis especies de paseriformes pequeños. Pues la bisbita pratense y cinco cingílidos, que son los que hemos sacado en la dieta de halcón peregrino en los últimos 29 años. Entonces veis que aquí hay picos de ciertas especies. Por ejemplo, el jilguero tiene picos brutales, pues en el 2018 llegó al 15% de la dieta de los halcones de Vizcaya, el jilguero. O los pinzones van y vienen, este verde, verde fosforito, pues hay picos también. El verderón siempre en números bajos. Y esto no es porque las poblaciones vayan y vengan. Esto se debe a que las poblaciones de halcones peregrinos de Vizcaya, la mayoría de ellas están colocadas en la costa y están colocadas estratégicamente en el flujo de migración de todas las aves que van y vienen al norte de Europa y vuelven hacia la península ibérica o África. ¿Qué ocurre? Que cuando están criando los halcones, se da el flujo de migración de estas aves, pero el flujo de migración de las aves no es continuo, y no es continuo y no es de todas las aves a la vez, de todas las especies, sino que va por picos en función de la meteorología. Entonces, los años que tenemos meteorología adversa, pues separa o sea, los años, el periodo que tenemos meteorología adversa separa la migración. Y en esos días los halcones tienen que estar comiendo presas locales. En cambio, cuando la metodología es benévola, cuando las condiciones son buenas, se reactiva la migración y los halcones están cazando como locos las presas que aparecen en la migración. Pero lo que hemos visto es que la migración, por ejemplo, un día podemos tener una migración muy fuerte de jilgueros, solo de jilgueros, y de vez en cuando algún pardillo, algún pinzón, pero solo de una especie. Otro día, pues eso, el martes tenemos de jilgueros, el jueves tenemos un pico de pinzones y los jilgueros ya no están. Entonces, el- los picos esos de pase son los que condicionan los picos estos en la aparición de las presas en los nidos. Y lo mismo pasa con las limícolas. Lo que pasa es que las limícolas, aquí tenemos cuatro casos de las agujas, tanto colipinda como colienegra, el archero común, corrimos común y zarapito trinador. Las agujas y los zarapitos son presas muy interesantes para los halcones porque andan en torno a 200, 300 gramos y son óptimas para un halcón. Y eran dos de las especies, dos de los grupos de especies favoritas de los halcones al comienzo del siglo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que la prevalencia en la dieta de los halcones ha bajado mucho y esto también está relacionado con declive de la especie a gran escala. Hay años que, en los últimos años, también a cuenta de cambio climático, estas especies que crían en el norte de Europa y en el Ártico, pues están criando bastante mal. Entonces, hay menos jóvenes que reclutan en la población y los halcones tienen menos recursos de los que alimentarse. Entonces, tienen que tirar de otras especies. Entonces, bueno, esto más o menos son pautas que nos dan los halcones. Y aquí, por ejemplo,
para que os hagáis una idea, el año pasado identificamos 230 presas de 56 especies, este año 284 de 54. Pero bueno, en general el halcón es una especie oportunista, generalista, que caza lo que abunda. O sea, no va a cazar una especie porque le guste más que otra cuando es raras. No, no, o sea, cazan cuando, por ejemplo, las migraciones suelen depredar sobre aquellas especies que más fácil lo tienen, más fáciles, más número hay, más posibilidades de hacer enlaces de caza y cogerlas, ya sean jilgueros, ya sean mosquiteros o ya sean torcaces. Aquí tenéis un ejemplo de, esto es el dormidero de pinzones reales que se estableció en Baraza en el invierno de, no sé si fue en el 2011, que gente de Arancedi hicimos un proyecto de investigación para aprender un poquito cómo funcionaba el dormidero y una de las cosas que hicimos fue ver y testar cómo atacaban las rapaces a los pinzones reales en el dormidero. Entonces vimos que había varios halcones que iban todas las noches a cazar y se juntaban halcones, gavilanes, azores y ratoneros, todos a la vez cazando lo mismo. Que fue un espectáculo increíble. Entonces nos aportó un montón de datos del éxito de caza de los halcones y de las otras especies. O publicamos en el 2005 un caso de cleptoparasitismo de un halcón a cornejas. No al revés, que es lo habitual. Es una hembra que se especializó en robarles a las cornejas la comida que obtenían de un vertedero cercano donde tenían nido. Entonces iba donde ellas y le robaba todo lo que iban cogiendo las cornejas. Así que en el nido de halcón aparecía pues conejo, cordero y cosas de estas. Cuando bajamos la primera vez al nido de halcón decíamos, ¿qué está comiendo este bicho? Estábamos alucinando porque había huesos muy raros allí, hasta que vimos lo que ocurría. Y lo curioso es que esta hembra enseñaba a sus pollos a cleptoparasitar a las cornejas y luego también a los milanos negros. Entonces, luego veremos un poco que los halcones llegan a especializarse mucho en algunos tipos de dieta, de caza. Y bueno, hasta aquí cosas sencillas, pero lo podemos complicar todavía un poquito, ¿no? Pues vamos. Aquí está Gurchane controlando un nido de halcón. Entonces, claro, lo que os he dicho antes, tenemos que buscar los halcones anillos en los territorios y tenemos que intentar leer las anillas de esos halcones, los que están anillados. Entonces, al principio eso era muy costoso. Por ejemplo, esta halcona de aquí, ese Eclipse, que está anillada, la capturamos nosotros, le pusimos un transmisor de cola, la seguimos dando un tiempo y todos los años la veíamos ahí. Sabíamos que era la misma, pero leerle la anilla era muy complicado. Fue pasando el tiempo y nos empezamos a dar cuenta de que los halcones mostraban comportamientos dispares. O sea, no solo pudimos ver si estaban anillos o no, sino que también había halcones que tenían comportamientos que no se repetían en ningún otro caso. Y este es, por ejemplo, Houdini. Esta halcona que vivió, no me acuerdo si estuvo 13 años en el territorio, una cosa así, pues cuando bajaba yo al nido a anillar los pollos, el rappel era de casi 100 metros y cuando iba bajando ella me acompañaba. Y cuando yo llegaba al nido, me quedaba colgado delante del nido y ella se posaba al lado del nido y me miraba y me pillaba y yo le hablaba mientras cogía los pollitos y ella estaba a un palmo de mi mano. Yo la podía coger perfectamente, no quería cogerla. Y eso año tras año, pues me iba haciendo lo mismo. Entonces, esta halcona no me tenía miedo. Y era una halcona con un comportamiento que no se ha vuelto a repetir. Y era algo impresionante. De hecho, esta foto la saqué colgado de la cuerda y con una cámara de estas chiquitina que no tiene zoom. O sea,
estaba, no llegaba a 1 metro mío, la halcona, en el acantilado. Así que bueno, en los siguientes años el objetivo básico que nos planteamos fue pues intentar identificar todos los halcones territoriales, buscarles las anillas, comportamientos individuales, etcétera. Claro, que esto demanda mucho tiempo, demasiado, y esto es una ruina. Económicamente es una ruina. Eso sí, da mucho tiempo para pensar. Entonces, se pueden ir pensando en lo que, pues en los trabajos o yo qué sé, o meditación trascendental. Claro, que también nos fuimos dando cuenta que gracias a las anillas, que claro, año tras año veíamos los mismos bichos anillados y los mismos bichos que se sacaban fotos mantenían exactamente el mismo fenotipo, no cambiaba una mota. Entonces empezamos a darnos cuenta de que podíamos identificar a los halcones con rasgos fenotípicos. Entonces, esta es una figura de este artículo, que lo podéis ver, está por ahí colgado. Entonces, lo que veíamos es que si hacemos una proyección del inicio de la cera orbicular y el final hacia abajo, podemos ver que la bigotera va más allá o más acá del inicio, o se queda justo por debajo del final del ojo, o va más atrás, o es la bigotera va en punta, va cuadrada, va redonda, hace una figura rara. La mejilla es blanca, como en este caso con algunas motas. Aquí tenemos una pequeña raya, aquí tenemos otra pequeña raya, que en otros halcones tienen unas rayas muy grandes. Las motas como son. Bueno, todo esto es único y repetible. Cada halcón es único. Y si tenemos fotos de cada uno, pues los podemos identificar aunque no tengan anillas. Aquí tenemos este ejemplo de esta hembra en el 2014 y 2017. Tengo más fotos de antes y después, pero bueno, no eran buenas porque tenía otra cámara. Pero bueno, aquí se ve que la bigotera y cómo le entra aquí una marca es exactamente igual. Y sin embargo, esta de aquí, que es el mismo territorio, pues ya no es la misma. En el 2020 cambió de hembra, pero fijaos, esta hembra es esta y es esta. Y es esta y es esa. Entonces, a lo largo de los años, hemos mejorado los equipos, ya no tenemos el Digiscoping Guarro que teníamos por aquel entonces, tenemos equipos mejores de fotografía y ahora lo que hacemos es sacamos fotos a todos los halcones de Vizcaya. Y con las fotos podemos identificar a todos los halcones con las fotos y y muchos de ellos con las anillas. Entonces las anillas lo que nos ayudan es a confirmar que lo que estamos haciendo está bien hecho. Aquí tenéis otro ejemplo. Este es el Killer, un- una pasada de halcón que estuvo durante 11 años en un territorio y fijaos que está anillado. Entonces, este es uno de los que nos dio la pista, porque claro, un halcón con casco, sin mejilla blanca, llama mucho la atención. Además, rojito, una pocholada de halcón pequeñín. Pues claro, durante 11 años lo estuvimos viendo todos los años y sacando fotos todos los años y veíamos que eso, que las motas no cambiaban. Luego, este otro macho fue el que ocupó el territorio cuando desapareció el Killer. Una bigotera muy ancha, un poco más larga, tiene la mejilla entra blanca así como un triángulo, es muy blanquito, y este es el macho que hay ahora. O sea, en los últimos 28 o 27 años, en ese territorio solo ha habido 3 machos, estos tres. Y todos los años les hemos sacado fotos a estos 3 halcones. Entonces, con las fotos, por ejemplo, este también es otro halcón con casco, pero tiene esta entradita aquí, una mejilla blanca y la bigotera le hace así como una cuña aquí. O sea, es súper característico. Entonces, con estas características los podemos reconocer. Claro, analizando todo esto, pues nos fuimos dando cuenta que lo que se contaba de nuestros halcones no era
lo que nosotros veíamos. A nosotros siempre nos han dicho que nosotros tenemos la subespecie Brocchi aquí, en la península ibérica, en Italia, Grecia, el norte de África, y el resto de Europa tiene la Peregrinus. Pues bueno, pues lo que nosotros defendemos es que en Europa, salvo en el norte, salvo en la tundra que estaría el Calidus, pero en Europa solo habría una subespecie, Brocchi, no Peregrinus, porque Peregrinus estuvo prácticamente extinguida de toda Europa y dos veces en la historia de la evolución ha sido rescatada la población de peregrinos europea por Brocchi. Una vez en las glaciaciones, porque los peregrinos quedaron relegados al Mediterráneo, Brocchi, y una vez retiradas las glaciaciones se fueron yendo hacia el norte, recuperando todo el centro y norte de Europa. Y después con el DDT pasó exactamente lo mismo, las poblaciones quedaron relegadas en el Mediterráneo porque éramos más pobres y teníamos menos dinero para gastarlo en pesticidas. Y entonces los halcones no sufrieron tanto como en el norte. Entonces las poblaciones del norte se recuperaron con los halcones mediterráneos. Entonces, este es un caso. Aquí tenéis una hembra súper guapa que tiene casco, tiene una cara mala hostia impresionante. Este halcón podría pasar por un Macropus australiano. Y este de aquí, si no fuese porque está con el tono este naranja por la tierra que tiene en el nido, podría pasar por un Calidus. Entonces tenemos tanta variedad de fenotipos como subespecies hay en el mundo. Seguimos un poquito más. Si sabemos, podemos identificar los individuos, podemos ver qué comportamientos eh, les caracteriza y podemos testar hipótesis. En este caso, en este artículo, lo que hacíamos era ver quién es el que selecciona el nido, el macho o la hembra. Y entonces vimos que efectivamente son las hembras las que seleccionan el nido y eligen el nido que les gusta. Por ejemplo, hay territorios en los que durante años una hembra ocupa dos o tres nidos, aparece una hembra nueva y no ocupa ninguno de esos nidos, sino que ocupa otros que nunca había utilizado la hembra anterior, y aunque estuviese el mismo macho. Entonces cada hembra tiene su personalidad y tiene sus gustos por los nidos. Luego también vimos que el cuidado parental de los machos, el tiempo que dedican a incubación y a los cuidados de los pollitos, está muy relacionado con la edad y la experiencia de los machos. Cuanto más experiencia tienen los machos, más tiempo están incubando. Y es curioso porque los machos no pueden incubar. Los machos de halcones no tienen placa incubatriz y no pueden incubar lo que se llama incubar, lo que es dar de calor a los huevos. Entonces, lo que hacen los machos es se tumban encima de los huevos para evitar que pierdan calor, pero no para darles calor. Entonces, las hembras lo que hacen es regular el tiempo que va a estar los machos en función de la temperatura ambiente que hay. Si la temperatura es fría, a los machos solo les dejan estar un poquito. Si la temperatura es más o menos adecuada, pues pueden estar 5 o 6 horas un macho echado en el nido. Pero este tiempo depende de la experiencia y los años que llevan juntos la pareja. Y luego lo que hemos visto, lo que vimos también es que cada hembra pone los huevos y empieza a incubar todos los años en las mismas fechas, más o menos con 2 o 3 días de diferencia. Son relojes. Entonces, sabemos exactamente cuándo van a empezar a poner huevos cada territorio, si está la misma hembra. Si cambia de hembra, la cosa cambia. Entonces, lo curioso de todo esto es que en los últimos años hemos visto que la fecha de incubación de los halcones se va retrasando año a año. Aquí tenéis esta línea de tendencia de la fecha de inicio de incubación de los halcones. Y no es porque una hembra tienda a retrasar
la fecha de puesta de los huevos. No, sino que los descendientes, de alguna forma, la selección natural está trabajando para dar mayor viabilidad a las halconas que ponen los huevos más tarde. Entonces, tienen lo normal en la mayoría de las aves es que las hembras que ponen antes tienen premio, o sea, son más productivas, también sacan más pollos que las hembras que ponen más tarde. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años, a cuenta del cambio climático y todas estas cosas, es que halconas que ponen muy tarde tienen más éxito que las halconas que ponen jóvenes, porque las que ponen pronto, porque las que ponen pronto se ven sometidas a fuertes lluvias, vientos y frío, mientras que las que ponen más tarde, muy tarde, pues más o menos se libran de lo peor de la primavera y sacan adelante pollas grandes. Aquí tenéis una foto de la hembra incubando unos huevos totalmente empapada y el macho que llega a hacerle relevo. O sea, esto es habitual en Vizcaya. O sea, o sea, en estas condiciones muchas hembras acaban enfermando y muriendo. Luego, otra de las cosas que hemos ido viendo es que cada individuo tiene una personalidad diferente y la personalidad o sea, el valor de la personalidad en los halcones es tan fuerte o más que la calidad de un hábitat. O sea, hay halcones que ocupan hábitats que en principio son malos porque los halcones que estaban antes de ellos no producían pollos o producían pocos pollos y aparece un macho o una hembra en ese territorio y de repente empieza a criar con éxito y polladas grandes todos los años. Entonces, en este artículo de aquí demostrábamos que la calidad individual explica mejor que la calidad del territorio en la productividad de los halcones. Y aquí tenéis esta hembra, que es la del casco de antes, y estos tres pollitos son los suyos de este año. Pues esta hembra, desde que está en el territorio, que ahora no me acuerdo si son 8 o 9 años, no ha fallado nunca y es la más productiva con mucho de toda Vizcaya. Los antecesores fallaban bastantes años. O sea, tenían una productividad nada que ver con lo de esta hembra y su macho, porque iban juntos desde el principio. Otra cosa que vimos es que analizamos esas hembras jóvenes que aparecen en los territorios, porque de vez en cuando aparece una hembra joven. Claro, una hembra joven tiene que hacerse con un territorio que está ocupado por una hembra adulta. Tiene que luchar contra esa hembra adulta y contra un montón de flotantes que están intentando ocupar el territorio. Entonces, lo que vimos es que esas hembras jóvenes que ocupan territorios en zonas de alta densidad de halcones, les llamamos superhembras o machos jóvenes que entran en el territorio. Son hembras con altas capacidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas hembras jóvenes, cuando llegan al territorio, todavía no están maduras sexualmente. Tienen que madurar las gónadas. Entonces, muchas de ellas inician la reproducción casi un mes más tarde que las adultas, el primer año. Pero en los siguientes años mmm, reducen el periodo o sea, ya han madurado y ponen la puesta en fechas ya normales que ya repetirán a lo largo de su vida. Y luego lo que hemos visto es que esas hembras, superhembras, tienen mayor éxito reproductor a lo largo de su vida que otras hembras. Entonces, imaginaos, a alguien se le ocurre que es buena idea coger halcones de los territorios para cetrería o para lo que sea. Entonces, ir a un territorio y coger un individuo de estos, un superindividuo de estos, es una faena. O sea,
Es que el efecto que puede causar en la población es, vamos, es notable. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Luego también, pues analizamos, claro, si hacemos un seguimiento a largo plazo, podemos hablar de senescencia. Solo podemos hablar de senescencia, de lo que ocurre cuando nos hacemos viejos, si hemos estudiado una población tantos años o más que una generación, que lo que vive una generación de, en este caso, halcones. Entonces, ¿cuánto vive un halcón? Ahora os digo. Pero vamos, lo que vimos, queríamos ver si los halcones tienen senescencia reproductiva, que es el efecto de la senescencia sobre la reproducción, y vimos que no. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un halcón se hace viejo, se hace haciendo mayor y va perdiendo facultades, esas facultades que va perdiendo le van reduciendo la capacidad de caza y de obtención de comida. Entonces es más fácil que muera de hambre que no que muera porque ya no puede reproducirse. O sea, que deje de reproducirse porque no pueda. Solo tenemos este ejemplo, en este caso, esta es Isolda, que ya pasaba mucho tiempo durmiendo encima de una caja ahí en una cantera, que en los últimos 3 años ni siquiera puso huevos porque ya estaba muy mayor. Y el macho nuevo que se emparejó con ella hace 5 años, pues copulaba con ella, hacían todo exactamente igual que en los años anteriores, pero ella ya estaba muy mayor y no podía. Y siguió viva a pesar de que tenía unas condiciones físicas lamentables, se le veía, o sea, se le veía que daba pena. Y seguía viva porque el macho la mimaba de una forma increíble. Entonces, vamos, este año pasado desapareció, Isolda ya no estaba, Isolda, y apareció una hembra nueva y han sacado dos pollos con éxito. Entonces, no era un problema del macho, era pues, de la hembra. Y este caso, este que sale de aquí de nido, es una foto de lejos y mala, pero este es Barry, que es el halcón más viejo de Vizcaya. Este año tenía mínimo 19 años porque entró de adulto. Y aquí tenía 3 pollos que se acabaron de este año. O sea que ahora os digo. Este es Barry, que bueno, tiene garabato este que no sé dónde ha salido, pero bueno. Este es Barry, que le saqué la foto hace unos años. En esta diapositiva lo que os enseño es varios parámetros que podemos conseguir cuando hacemos un seguimiento a largo plazo. Uno de ellos es la tasa de recambio poblacional. O sea, cuando hacemos un seguimiento fino y a largo plazo, tenemos cuál es el recambio poblacional a lo largo del tiempo. Veis aquí que el rojo es la hembra y el azul es el macho, y es la probabilidad de recaptura, bueno, de recaptura es la probabilidad de que veamos al macho o la hembra en el territorio al año siguiente. Entonces tenemos picos para abajo de años que ha habido problemas. Pues fijaos, aquí en el 2007 murieron casi la mitad de los machos, lo mismo que aquí la mitad de las hembras. En el 2016 fue una hecatombe. Estos son picos de gripe aviar. Aquí es posible que este año tengamos un pico así. O sea, este año es el N5H1, en los años anteriores era otra cepa. Entonces, se vieron grandes recambios poblacionales en la población adulta de los halcones peregrinos. Si hacemos un seguimiento como este de 30 años, pues podemos ver la edad que suelen tener los halcones en un territorio. Entonces, si empezamos el estudio en 1997, durante los primeros años, la edad que podemos conocer de los halcones es en función de los que hemos ido anillando y en función de las edades que hemos podido determinar. Cuando entra un halcón adulto, le damos un 3 a más. No podemos darle más a los halcones. Entonces, por eso pongo aquí macho mínimo y hembra mínimo, que serían 3 a más, y macho exacto y hembra exacta es porque están anillados o entran de jóvenes. Entonces, a lo largo de los años, pues la edad de los halcones va subiendo y la curva va subiendo.
De forma que necesitamos casi 15 años para que la curva se estabilice y sepamos la edad media de la población de halcones de Vizcaya. Pues el macho estaría por 8 años y medio. Y aquí tenemos individuos que se van para arriba. Esta gráfica está en el libro, es del 2023, pero aquí Barry, en vez de 17, estaría en 19. Y aquí, en vez de 14 años que llevan el territorio, serían 16 años que llevan el territorio. Entonces, lo que vemos es que los halcones, hay una proporción muy elevada de halcones que solo están 1 o 2 años en el territorio, y a medida que va pasando el tiempo, pues los halcones que aguantan más años en el territorio van siendo menores, van siendo pues, menos. Entonces tenemos casos de como Barry, que tiene al menos 19 años y que lleva 16 años en el territorio. Entonces, cuanto más tiempo pase, más ajustada tendremos la curva y los datos. Y luego tenemos, si seguimos con las características individuales y la personalidad, pues tenemos ejemplos de especializaciones en la caza, lo que os he comentado antes. Estos son los hijos del killer, el que os enseñó antes. Y fijaos lo que hay aquí. Son alas de, bueno, esto es de una gaceta, pero estas son alas de aguiluchos pálidos y cenizos con marcas alares. Un año se empezó a cazar aguiluchos porque llevaba marcas naranjas y azules claras, que de aquí no está en la foto, azules claras. Mató un montón de aguiluchos. Nunca habíamos detectado aguiluchos en la dieta de los halcones, ni aquí ni en ningún lado. Y a raíz de un marcaje masivo que hicieron los franceses, de aguiluchos cenizos y pálidos, anillaron marcaron con marcas alares varios miles de aguiluchos, pues hubo halcones que se especializaron en cazar aguiluchos en la migración. Y el killer fue una máquina, le llamamos killer por los aguiluchos que mató. Entonces publicamos este artículo avisando de que poner marcas alares en los aguiluchos potenciaba el efecto llamada a los depredadores, como en este caso al halcón. Pero no se vio solo aquí, se vio también en Irlanda, en Afganistán no, en Kazajistán, etcétera. Bueno, esta foto es mala, pero es una hembra llevando al nido una gaviota patria amarilla. Aquí están los pollos esperándole ansiosos con la gaviota. La gaviota no la mató ella, la mató el macho. Entonces, hay individuos que se especializan en presas excesivamente grandes. O sea, una gaviota pesa entre 700 y kilo 300, en función de la hembra, una hembra pequeña y un macho grande. Un macho de halcón pesa entre 500 y 600, una hembra de halcón 800, 950. Pues una gaviota es mucho más grande que un macho de halcón, y aún así los cazan. Luego hay otros individuos que se especializan en presas pequeñas, lo que os he dicho antes del artículo. En este nido de aquí, pues si la foto fuese más en detalle, veríamos que todas las plumas que hay son de mirlos, zorzales, jilgueros, pinzones, camachuelos. No hay presas más grandes. Entonces, el macho de aquí estaba especializado en cazar esas presas pequeñas. Y entonces hay machos que son máquinas cazando presas pequeñas y que consiguen sacar polladas grandes de 4 pollos. No, en este caso, este solo tenía 2. Luego tenemos otros casos de otras especializaciones que las explico en el libro, pues de casos de halcones que se especializan en pardelas cenicientas, de la marinera, que es la pardela grande, cazan desde barcos a las pardelas cenicientas, o pardelas baleares en las Baleares, o casos de halcones que se especializan en gaviotas tridácilas o en otras gaviotas. Hay un caso de que una halcona se especializó en cazar pollos de gaviotas tridácilas de noche, y un año mató todos los pollos de una colonia en una isla de Irlanda. O los halcones de Ízaro, que se especializaron en cazar las garcetas comunes de la colonia de Ízaro y se la cargó entera.
ya no hay colonia de garcetas comunes en Ízaro, porque los halcones, bueno, se cebaron con las garcetas. Lo tenían demasiado fácil porque tenían que ir desde costa hasta Ízaro, volando por encima del mar, y el halcón lo tenía, se especializó el halcón en cazar las garcetas y las fue matando a todas. Por supuesto, con las anillas tenemos datos de dispersión. Eh, Vemos que los halcones que crían, que nacen en Vizcaya, pues se reparten más o menos 500 kilómetros a la redonda. Y tenemos un dato también en Italia, pero la anilla no se leyó correctamente y la tenemos una lectura parcial. Sabemos que no está, porque nosotros ponemos unas anillas que no se ponen en el resto de Europa. Y bueno, pues sabemos que llegó estaba criando en el norte de Italia. Luego pusimos algún transmisor a algún halcón, por ejemplo, esta es de Mística, que todavía está viva, es un territorio muy pequeñito que está en el superpuerto de Vizcaya, de Bilbao, y lo que hace esta lengua que viene hacia aquí va hacia Portugalete, Santurce, Portugalete, se suele posar también en el puente colgante de cruza de las Arenas a Portugalete y suele cazar mucho a las 2 y las 3 de la mañana con las luces de la ciudad. Entonces, los halcones se vuelven nocturnos, los halcones urbanos se vuelven nocturnos y cazan presas de lo más sorprendente. Y bueno, pues eso, este es un caso, este halcón de aquí, Jinx, es un caso uno de los dos casos de divorcio que hemos conocido en estos 30 últimos años. Este estaba criando con una hembra en un territorio en el 2024 y este año estaba criando con otra hembra en otro territorio cercano, mientras la hembra anterior está con otro macho. Se ha movido no, 1 kilómetro nada más de un territorio a otro, pero con otra hembra y en otro nido. Y la hembra de la portada, Felisa, esa estuvo en un territorio, su macho se murió, se enfermó y murió, no llegó a criar y él estuvo varias semanas buscándolo y llamándole y demás y de repente desapareció. Y al cabo de unos meses me la encontré a unos 30 kilómetros en otro territorio y él lleva criando en ese territorio 3 años. Bueno, este año ha perdido los pollos por la lluvia y demás, pero bueno, los anteriores había sacado. Entonces, es curioso, dos únicos casos de divorcio. Bueno, en este caso no era divorcio, se enviudó y se cambió de territorio. Y bueno, con todo esto, todos estos años que seguimos y todo esto de la personalidad, las singularidades de los halcones, etcétera, tenemos un montón de trabajo por delante. Y una de las cosas más interesantes que quiero seguir, pues eso, prestando mucha atención y trabajando con ello es el tema de la personalidad, súper importante. Ya os digo, es la personalidad de los individuos, en este caso, es mucho más importante que el hábitat que le rodea. Entonces, todo esto pues da pie a un montón de trabajos que podemos hacer en el futuro. Y bueno, pues solo tenía una horita. Lo he condensado en lo que he podido y espero que no os haya puesto la cabeza como un bombo con, con tantos datos y tan poco tiempo. Y nada, pues muchas gracias por la atención y si queréis preguntas, pues vosotros mismos.